Buenas tardes, mi nombre es Yulidis Luques Martínez, estudiante del tercer semestre en auxiliar administrativo en Colsubsidio Educación Tecnológica. El día de hoy les quiero hablar de un tema muy necesario en la parte de organización de archivos y tiene que ver con la foliación de documentos de archivo. Debemos tener presente que cuando queremos organizar un archivo, la foliación resulta imprescindible porque con ello cumplimos con dos objetivos importantes. El primero, controlamos los folders en una carpeta o en un legajo. Y con esto hablamos de medición de archivo, que es el método más preciso para saber cuántos documentos tenemos en un archivo. El segundo objetivo es que mediante la foliación respetamos el principio de orden original y la conservación de la integridad de la unidad archivística. Cumpliendo con estos objetivos, la foliación se convierte en el respaldo técnico y legal de la gestión administrativa, porque cumplimos con la organización de los archivos y cumplimos también con lo que se nos pide en la normatividad archivística. Por eso es tan importante la foliación. Para entender muy bien el tema de foliación es necesario dar algunas definiciones. En archivo no hablamos de hojas ni de páginas, hablamos de folios. Entonces decimos que un folio es un documento de archivo que tiene dos caras, la cara recta, la cara revuelta. Decimos también que foliar es enumerar los folios y foliación es el acto de enumerar los folios por su cara recta. Existen unos requisitos que debemos cumplir, unos materiales que son necesarios para foliar y un procedimiento para realizar una correcta foliación de archivo. Entonces, entre los requisitos tenemos que la documentación que se va a foliar debe estar clasificada, es decir, que los documentos correspondan a las series y subseries de conformidad con la tabla de retención documental. Esto siempre y cuando estemos hablando de archivo de gestión o de acuerdo con las tablas de valoración documental si estamos hablando de fondos acumulados. Esto quiere decir que si la documentación está clasificada, estoy cumpliendo con el principio de procedencia. Otro de los requisitos es que la documentación debe estar previamente ordenada, de conformidad al orden en que se produjeron los documentos. En el orden de numeración más común es el orden cronológico, es decir, que el documento número 1 será aquel que da origen a la serie, o sea, el documento más antiguo. De esta forma cumplimos con los dos principios fundamentales del archivo, que son el principio de procedencia y el principio de orden original. La documentación debe estar depurada, es decir, que debemos retirar las hojas en blanco, material con grapas, ganchos legajadores, clips, notas adhesivas o cualquier otro elemento. Esto quiere decir que antes de comenzar a foliar los documentos debe darse una etapa de alistamiento. Y en esta etapa de alistamiento verificar cuáles documentos necesitan ser restaurados. Para este procedimiento debemos contar con los elementos de protección personal como batas, gorros, guantes, tapabocas. Para realizar la foliación
Es indispensable utilizar lápiz de mina negra como este, HB, B o número 2. Necesitamos también borrador. No se recomienda utilizar lápiz de colores porque son de difícil detección para las fotocopiadoras en el momento que necesitemos fotocopiar un documento. Tampoco se recomienda utilizar esferos porque no debemos hacer tachones. Debemos contar con una carpeta como esta, gancho legajador, preferiblemente plástico, perforadora para perforar el documento y de esta forma poderlo organizar dentro de la carpeta con su gancho. En la foliación no deben haber tachones, por eso la importancia de hacerlo con lápiz. Esto quiere decir que si yo empiezo a foliar este documento, ¿verdad? Y acá venía 57 y me equivoqué y le puse 60, no quiere decir que lo tenga que tachar, no. Tengo que borrar y continuar con el orden que ya llevaba. ¿Qué más les puedo contar? Ya vimos los requisitos y los materiales que utilizamos. Ahora veamos el procedimiento. El número de folio debe ir en la parte superior derecha, ¿verdad? La parte superior derecha de la cara recta del documento, de acuerdo al sentido de la escritura del documento. Es decir, como este está en forma vertical, lo vamos a hacer en la parte superior derecha. Pero si esta hoja fuera forma horizontal, lo vamos a hacer en esta parte. De esa forma lo haríamos correctamente. Debemos tener presente que el número de folio que vamos a colocar debemos hacerlo en un lugar visible. No debemos colocar el número pegado al texto del documento. Debe ser visible, que sea visible. Los números deben ser claros para que no den lugar a equivocaciones. Se deben enumerar de manera consecutiva sin repetir ni omitir un número, porque eso se considera como un error. Debemos hacerlo en un lugar donde nos sentamos cómodos y con buena luz. También es importante que al momento de foliar vaya pasando los documentos de forma completa, de esta forma. Y no solo las puntas, me refiero a esto, porque corremos el riesgo de que al hacerlo de esta forma puedan haber documentos pequeños y no los podamos visualizar por estarlo haciendo de esta forma. Entonces, la forma correcta es así. Cuando se folia una documentación empastada como esta, la pasta dura y las hojas siguientes, estas, no se folian. No se folian. Empezamos a foliar en el primer documento del legajo. Cuando encontramos documentos como folletos, revistas, periódicos o cualquier otra clase de impreso, estos se enumeran como un solo folio, independientemente de la cantidad de páginas que ellos tengan. Cuando se encuentran fotografías sueltas en la carpeta, se folia cada foto en la cara vuelta, o sea, en esta parte. Después las podemos colocar en un sobre dentro de la misma carpeta con el fin de que no se dañen las fotografías.
pero debemos tener presente que el sobre donde lo vamos a colocar no se va a foliar porque ya lo hicimos. Podemos también encontrar documentos que ya vienen foliados de imprenta, como los libros contables. En este caso no es necesario volver a foliar. Bueno, esta es la información que quería compartirle. Espero que este video sea de mucha ayuda y que apliquen los conceptos vistos, porque la foliación, aunque parece un proceso sencillo, requiere de mucho cuidado y esmero, ya que con ella contribuimos enormemente a la organización de nuestros archivos. Muchas gracias.